Gracias, Anita. Y es verdad, porque ya nos encontramos en el living con la doctora Marisa Facino, directora del Programa Nacional de Control de Cáncer. Y vamos a hablar del cáncer del cuello de útero, del HPV, que es algo que en realidad las mujeres... a veces pensamos que tenemos la información suficiente, pero no es así, realmente no la tenemos. Entonces, me gustaría entrar, primero darte la bienvenida, por supuesto, bienvenida a La Mañana en Casa. Buenos días. Pero a la vez entrar en el tema de comentarle y contarle a la gente de qué se trata, qué es el HPV, cuando uno le dice así. Bien, el cáncer de cuello de útero, primero es un cáncer 100% prevenible que no tendría que existir. Justamente, en nuestro país tenemos hoy 300 casos nuevos por año y 130 muertes. Y sobre todo se dan gente joven que no se ha realizado los controles correspondientes de contexto vulnerable. El factor más importante es el test del el virus del papiloma, papiloma humano, que tiene algunos tipos que son de alto riesgo y son esos los que si persiste la infección pueden llegar a desarrollar lesiones precancerosas y luego cáncer de cuello de útero. Pero justamente el 90% de las infecciones de este tipo de virus lo elimina el propio sistema inmune o las defensas de nuestro organismo. Así que es muy importante eso tener en cuenta. Y desde que se conoce que comienza la actividad sexual, que le podemos poner los 15 años como lo considera la OMS, aunque sabemos que hay niñas que empiezan antes, o ahí está, igual que como a los 50 años la menopausia. Desde ese momento tenemos un pico muy importante de infección por este virus, porque comenzamos la actividad sexual, que luego decae. ¿Por qué? Por las defensas de nuestro organismo. Pero en un 10% de los casos, esa infección se hace persistente de este tipo de virus de alto riesgo y si uno no se controla, puede llegar a las lesiones precursoras y al cáncer, pero tenemos entre 10 y 15 años para ello. Claro, y eso es lo más importante. Hay tiempo de control y de prevención. Por eso es exactamente prevenible. Por eso es muy importante. ¿Cómo se contrae? ¿Quién lo contrae? ¿Si solamente las mujeres o también los hombres? Bueno, en realidad es con todo tipo de actividad sexual, sea cual sea. Por eso es importante saberlo, porque nosotros estamos siempre pensando en el cáncer de cuello de útero, pero en realidad no solo se puede dar en la mujer con el cáncer de cuello de útero, también con el cáncer de vagina, de vulva y también en el hombre, porque como estuvimos hablando de cualquier tipo de actividad sexual, también hay cánceres de la esfera de la boca y de la garganta, también del pene, de la zona genital masculina. Entonces, hacemos énfasis en la mujer y en el cáncer de cuello de útero, sobre todo porque es uno de los que se puede prevenir a través de... Hasta ahora teníamos el test del Papa Nicolau, que el test del Papa Nicolau se hacía a los 21 años, si era normal a los 22, y luego cada 3 años hasta los 69. Hoy tenemos también el test del HPV, que lo va a desplazar un poquito al test del Papa Nicolau, que en realidad es una etapa anterior de diagnóstico. Es decir, lo que se hace es, se logra la infección del virus antes de que aparezca la lesión. En el Papa Nicolau nos muestra la lesión en la célula. El HPV es la infección del virus antes, ¿no verdad? Y eso es la importancia también. Si el test del HPV, si lo valoramos con los que dijimos, los virus de alto riesgo, te da negativo, se va a repetir cada 5 años el test, cosa que el Papa Nicolau se repite cada 3. Bien. Ahora, quería preguntarte antes de meternos en el si nos da positivo o negativo el test, quería meterme en el tema de las lesiones. Vos decís lesiones y uno piensa que uno va a encontrar una lesión a simple vista, pero en realidad no tiene síntomas esta enfermedad, Esta infección, ¿no? La de los virus de alto riesgo, es totalmente asintomática. Ajá. Justamente, digo, pero si uno se controla antes con el Papa Nicolau cada 3 años, cuando se coloca el espéculo y se hace el procedimiento correspondiente, que se saca un pedacito a través de una espátula, ahí puede dar la lesión. Claro. Y ahí digo, no estamos... uno a simple vista dice, bueno, veo un granito, veo un esto, lo otro, nada. Porque lo que son las verrugas y demás, estos se refieren a los virus de bajo riesgo. Ajá. Son otros. Claro. ¿Tá? No son los que luego se puede desarrollar lesiones precancerosas o premalignas y luego el cáncer de cuello de útero. Por eso dije que hay diferentes grupos de este tipo de virus del papiloma. Para no alarmar tampoco, ¿viste? Claro, no. Capaz que sale corriendo y dice, me veo tal cosa, y sale corriendo. Pero igual está bien que consulten, porque si surgiera una verruga,
hay tratamientos para hacer, entonces hay que consultar igual. Bien, ¿qué pasa si da positivo el estudio? ¿El de HPV o el test de HPV o el Papá Nicolau? Bueno, si el Papá Nicolau te da positivo, depende del tipo de lesión que tengas seguramente. Si hay ya una gran posibilidad de que sea una lesión premaligna, bueno, el ginecólogo tratará a través de una colposcopía primero y luego los tratamientos correspondientes. Con el HPV, como dijimos, si los de alto riesgo, que son sobre todo el 16 y 18, da positivo, también vas a colposcopía para ver qué tipo de lesión tenés y luego el tratamiento oportuno. Por eso digo, en estas etapas es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, si te haces el test del HPV y te da positivo, también puede ser en la gente joven que te dé positivo, porque dijimos que era cuanto más había carga viral de este tipo de virus. Entonces hay que tener en cuenta que el HPV se empieza desde los 25 años en adelante, porque antes no justifica, porque pueden haber ese tipo de infecciones y lo que hacen es a veces sobrediagnóstico y sobretratamiento, angustia hacia la persona y el propio organismo lo va a eliminar. Claro. Ahora, la importancia de la guía que nosotros elaboramos desde el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con expertos nacionales y revisores internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Investigación en Cáncer de Francia, es la importancia de si te vacunaste o no contra el papillomavirus humano. Esta es la primera guía. Hay muchos mitos sobre la vacunación del HPV, ¿no? Sí. ¿Cuáles sobre son todo reales hubo al o no? principio. Hubo muchos, sí. Es la primera guía latinoamericana que incluye justamente la vacunación, no solo el tamizaje. El tamizaje es, ¿te haces el test de HPV o no? Esta justamente abarca la vacunación. Es verdad lo que tú decís, que al principio cuando tuvimos la oportunidad de que se pusiera, digamos, a disposición de la población la vacuna contra el HPV, habría muchos mitos en cuanto a los pros y los contras de la misma, no solo desde la población, sino también de la comunidad médica, que por suerte eso con los años ha demostrado que no es así y que al revés, digo, es decir, aquellas niñas y también varones, por lo que dijimos de los otros tipos de cánceres, que se den la vacuna, y en nuestro país tenemos la oportunidad, que no es hasta los 15 años, que es desde los 11 hasta los 26, de forma gratuita, sin indicación o prescripción médica, pero también hay otro tipo de población, las inmunodeprimidos, los que han tenido ya lesiones premalignas de cáncer de cuello de útero, también otro tipo de los pacientes inmunodeprimidos, los de trasplante de órganos, los que utilizan tratamientos oncológicos potentes, todos esos también la pueden recibir. De repente puede cambiar el esquema de la misma con prescripción médica. También los trans y demás. Acá lo importante es la prevención, ¿no? Tal cual. Estar siempre al tanto de nuestra salud y no dejar pasar los años que te dicen que, bueno, si son cada 3 años, es cada 3 años, porque en realidad el desarrollo de la enfermedad me decías que se da entre 10 y 15 años. Sí. O sea que hay tiempo. Hay mucho tiempo. Si hay un índice alto de personas, de mujeres que han fallecido por esta enfermedad, tiene que ver con no prevenir. Claro, por eso mismo la importancia de hacerse los controles y también de practicar el sexo seguro, utilizar el preservativo, porque sabemos que el preservativo solo puede proteger en la zona donde se coloca el mismo y también el virus puede estar en la región próxima a él. Pero de todas formas es una barrera, ¿no, verdad? Y la vacunación también para los varones, porque los varones también son transmisores de este virus y también pueden evitar en el futuro tener este tipo de tumores que también se dan en ellos, ¿no, verdad? Vinculados a este tipo de virus de alto riesgo. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas y el virus? Bueno, en realidad ahí, primero, tenemos que ver si la mujer se controló previamente o no. Si no se controló y es la primera vez que llega, se puede hacer el estudio. Siempre se trata de no hacer en ese momento, pero no significa que porque se haga el estudio... No, si se hace el estudio y da alguna lesión que no esté próximo realmente a donde está el cuello del útero, bueno, hay que ver qué tipo de lesiones existen, porque algunas se pueden tratar después del embarazo y hay otras que, digo, no es la mejor oportunidad, pero si nunca se hizo,
Claro. habría que hacerlo. No, eso de que no puede, o sea, no podrían continuar con el embarazo por un... Bueno, no, eso lesión, no. Digo, decir, hay que ver porque hay muchas lesiones que son pequeñitas y que por unos meses, eso Bien. en realidad habría que ver cada caso con el ginecólogo Claro. que la trate, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Sí. Para ir cerrando, que lo hablen con el médico, porque muchas veces todas estas preguntas se formulan en las cabezas de las personas que están mirando y dicen, bueno, che, pero yo tengo esto o no tengo aquello, o qué tengo que hacer para prevenir, o que si tengo esta lesión ya veo el peor desenlace, y en realidad no es así. No es así, nosotros vamos aparte a empresas, a la población, vamos con las agrupaciones de pacientes también, justamente por ese lado a informar. Y aparte queda a disposición de todos la guía. Oficina del Programa Nacional de Control del Cáncer, donde Bien. están los teléfonos 1934, Ministerio 8551, y los mails para que la gente que tenga dudas se comunique con nosotros. La guía está colgada en la página del Ministerio y hoy es abierta para todo el mundo. Y reitero que está bueno que la gente se informe, porque tampoco va a surgir una avalancha de este tipo de test. ¿Por qué? Porque las señoras que se van a hacer este test son las de 30 años en adelante, pero si tú tenés vigente el Papa Nicolau, cuando el Papa Nicolau se venza, ahí recién tendrías que empezar a hacerte el test del HPV. Antes tiene validez el Papa Nicolau. Y después, digo, si se llega hasta los 69 años y se hicieron los controles periódicos estrictos y fueron negativos. Bien, resumiendo, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Así cerramos con eso y le decimos, ahí le queda la información justa a las Desde personas. los 30 a los 69, cada 5 años, siempre que sea negativo, y entre los 25 y los 30 va a depender de la vacunación. Como dijimos, si cuando eras niña te vacunaste completamente o la primera dosis antes de los 15 años, vas a empezar con el test de HPV a los 25. Si no es así, vas a hacer el Papa Nicolau a los 25, a los 28, pero a partir de los 30 el HPV. ¿Por qué en esa etapa vas a hacer el Papa Nicolau? Porque como dijimos recientemente, también tenemos que cuando mayor infecciones hay, pero que el organismo las puede eliminar. Entonces, no queremos hacer un sobrediagnóstico y un sobretratamiento de la gente tan joven. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información y obviamente a la población le va a quedar clarísimo y obviamente pueden ir a las vías que ya comunicamos previamente para acceder a todo esto, a la guía y también a la ayuda también que dicen por las dudas en el Ministerio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.